Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó. Palabra y adoración, un espacio para que escuches la voz de Jesús. La voz de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Una vez más, nos encontramos en este espacio de espiritualidad que el Señor nos regala en torno a su palabra, para poder sumergirnos a través de la oración, a través de la reflexión, de la meditación, en este mar de bendición que la palabra nos ofrece. Hoy te quiero presentar el misterio de la Eucaristía. Y lo hago a través de una lectura del libro del Génesis, capítulo 14, versículos 18 al 20. Melquisedec es el sacerdote del Dios Altísimo y es figura de Cristo. Él ofrece a Dios pan y vino y bendice a Abraham, que es nuestro padre en la fe, este que es el rey de Salem, de Jerusalén. Ofrece hospitalidad a aquel que vuelve victorioso. Es también una comida de comunión y de comunión con Él. Este sacerdote del Altísimo reconoce y alaba al Dios que le dio la victoria a Abraham. Y Abraham hace suya la alabanza y reconoce que su Dios es el mismo al que venera este sacerdote cananeo, y por eso ofrece en gratitud sus diezmos. Escuchá lo que dice el libro del Génesis. En aquellos días Melquisedec, rey de Salem, que era sacerdote de Dios el Altísimo, hizo traer pan y vino, y bendijo a Abraham diciendo: Bendito sea Abraham, de parte de Dios el Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Bendito sea Dios el Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Y a Abraham le dio el diezmo de todo. ¿De dónde surgió la leyenda que estamos leyendo en este capítulo, que más tarde se insertó en la historia de Abraham? ¿Nació del deseo de añadir algo a su gloria, atribuyéndole a lo mejor una hazaña militar? Sea como sea, Dios, que es el autor de la Biblia, quiso que este relato, aparentemente sin importancia, entrañara dos enseñanzas. Por una parte, Melquisedec era sacerdote del Altísimo, creador del cielo y de la tierra. No había recibido la palabra de Dios como Abraham. Sin embargo, a su manera, conocía al que había llamado Abraham, y también reconoció a Abraham. Es que las personas que Dios llama nunca quedan aisladas, sino que se les da el encontrar otros amigos de Dios. Abraham pagó el diezmo, pero se fue más rico, con la alegría de haber escuchado de boca de este extraño esas palabras que le confirmaban la bendición de Dios. Y Melquisedec ofreció pan y vino. Qué extraño este personaje Melquisedec. En el pueblo de Israel los reyes no eran sacerdotes, ni tampoco se ofrecía pan y vino en los sacrificios. Pero el Salmo 110, y después la carta a los Hebreos 5, 6 y el capítulo 7, ven en este hombre la figura de Cristo, el único sacerdote. Y Abraham, por grande que fuera, solamente trabajaba por preparar la venida de aquel que conseguiría a todas las naciones esa bendición prometida por Dios. Y acá aparece veladamente Cristo, este Cristo que es sacerdote y que es rey, y que consagra
el pan y el vino. Junto a estas consideraciones no hay que dejar de lado la importancia que tiene este capítulo del Génesis en la tradición de Israel, justamente porque después de la conquista de Canaán, este pasaje se sitúa en una época anterior a la conquista, resulta inconcebible que Abraham, que es el prototipo y el padre de todos los creyentes, se dejara bendecir por un sacerdote cananeo. Este relato, por lo tanto, tiene una importancia muy grande para valorar positivamente las religiones que se encuentran fuera de la Biblia. La tradición identifica a Salem con Jerusalén, por ejemplo el Salmo 76:3. Y Melquisedec era el rey y el sacerdote de esta ciudad. Lo mismo hace la epístola a los Hebreos. Acordate que desarrolla los títulos de Melquisedec, sacerdote, rey, y los refiere a Cristo. Y el hecho de que aparezca en la Biblia sin padre ni madre, justamente se interpreta de Cristo, que es el sacerdote y el rey, por antonomasia, sin precedentes, como una especie de fuera de serie, y ofrece pan y vino. Es cierto que se puede interpretar en sentido profano esta expresión, pero acá tiene un significado cultural. Este banquete cultural, en el que Melquisedec bendice, da gracias a Dios por todo lo que realizó en la vida de Abraham, que le dio la victoria, este que es el Dios Altísimo. Fíjate que esto es una anticipación de nuestra Eucaristía. Y este título de Altísimo, que también se conoce fuera de la Biblia, por ejemplo, aparece en un panteón fenicio muy antiguo, aparece en Números 24:16, en Balaam, un profeta extranjero, que le da al Dios de Israel este título, Dios Altísimo. No hay ninguna razón para suponer que el rey de Salem tuviera una religión distinta a la de sus súbditos. Sin embargo, la tradición de la Biblia lo considera un varón justo, un varón temeroso de Dios, que tiene una religiosidad auténtica. Y acá es interesante ver cómo este Dios, que ejerce su acción salvadora de un modo especial a través de Abraham y de sus descendientes, no hay que olvidarse que es el Dios único, el de todos los hombres, y que no actúa exclusivamente en Israel. Recuerda, por ejemplo, casos como el de Jacob, de una justicia proverbial. Por eso Abraham es el amigo de Dios. Y él va a aceptar sin prejuicios la bendición de Melquisedec, y lo va a honrar como sacerdote del Altísimo. Incluso le va a dar el diezmo del botín de su victoria. Qué interesante este pasaje, que recoge una de las tradiciones más antiguas de Israel, anterior incluso a la conquista de Canaán. Tiene una importancia muy grande para que podamos abrir nuestra mente y reconocer toda la obra de Dios que Él hace incluso fuera de nuestro propio campamento. Sabes que Melquisedec era el símbolo de Cristo. Este Cristo que ofrece pan y vino, pero que Él mismo se está ofreciendo y nos ofrece su mismo cuerpo y sangre en ese pan y vino. Te invito a que lo medites con este canto de Manuel Román, Pan de Vida. Jesús es pan de vida, Jesús es pan de todos, Jesús pan del hambriento, Jesús pan del cansado. Él es el pan de los ricos,
Él es el pan de los pobres, Jesús pan de nosotros, pan que necesitamos. Alma y sana tus heridas. Él es el pan de vida, saciará tu alma y llenará tu vida. Come de ese pan, Él te salvará. Come de ese pan, Él te sanará. Él es el pan de vida que alimenta el alma y sana tus heridas. Él es el pan de vida, saciará tu alma y llenará tu vida. Jesús es pan de muchos, Jesús es pan de todos, Jesús pan del hambriento, Jesús pan del cansado. Él es el pan de los pobres, Él es el pan de los muchos, Jesús pan de nosotros, pan que necesitamos. Él es el pan de vida que alimenta el alma y sana tus heridas. Él es el pan de vida, saciará tu alma y llenará tu vida. Él es el pan de vida que alimenta el alma y sana tus heridas. Él es el pan de vida, saciará tu alma y llenará tu vida. Come de ese pan, Él te salvará. Come de ese pan, Él te sanará. Él es el pan de vida que alimenta el alma y sana tus heridas. Él es el pan de vida, saciará tu alma y llenará tu vida. Él es el pan de vida que alimenta el alma y sana tus heridas. Te invito ahora a que ores conmigo este Salmo 109 con esta antífona. Tú eres sacerdote para siempre, a la manera de Melquisedec. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, mientras yo pongo a tus enemigos como estrado de tus pies. Tú eres sacerdote para siempre, a la manera de Melquisedec. El Señor extenderá el poder de tu cetro, domina desde Sión, en medio de tus enemigos. Tú eres sacerdote para siempre, a la manera de Melquisedec. Tú eres príncipe desde el día de tu nacimiento, con esplendor de santidad. Yo mismo te engendré como rocío desde el seno de la aurora. Tú eres sacerdote para siempre, a la manera de Melquisedec. El Señor lo ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, a la manera de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre, a la manera de Melquisedec. Gracias, Dios mío. Gracias por habernos hecho ver con esa claridad las glorias de nuestro amado Señor. Gracias por darnos esta alegría. Si amamos a Dios, ponemos toda nuestra felicidad en Él. Se vive menos en sí mismo que en aquel a quien se ama. Gozamos con su felicidad más que con la nuestra, hasta el punto que su felicidad es la parte más grande, la más esencial de la nuestra. Esa felicidad de Dios, esa felicidad de Jesús, esencia misma de nuestra felicidad. La felicidad de nuestra alma cuya intensidad
igual a nuestro amor. Y tú la describes en todo este salmo, Señor. Todos los versículos nos invitan a gozar de que Dios es Dios. El Señor ha dicho a mi Señor: siéntate a mi derecha, hasta que haya colocado a tus enemigos bajo tus pies. Dios hará salir de Sión el cetro de tu poder. Reina en medio de tus enemigos. En el día del juicio, tu poder y tu reinado se extenderán fuera de la Jerusalén celestial. Iluminarán la tierra y resplandecerán como el relámpago en medio de todos tus enemigos. A ti el reino, el día de tu poder, en el juicio final, en los esplendores de los cielos, los engendré antes de la aurora, antes del comienzo de los tiempos, desde toda la eternidad. Goza, hermano, de que Dios es Dios, de que Jesús es Dios. Gracias, Dios mío. Gracias por expresarnos en términos tan deslumbrantes esa felicidad infinita de nuestro amado, sentado a la derecha de Dios, o sea, poseyendo por toda la eternidad esa felicidad infinita de la bienaventurada y siempre tranquila Trinidad. Y de esta manera, Dios mío, en la medida de nuestro amor, nos haces compartir su felicidad, porque uno vive más en el ser amado que en sí mismo. Cuando se ama, se desea mucho menos el propio bien, el del ser amado, porque amar es desear el bien del ser amado. Y nuestro amado es feliz por toda la eternidad. ¿Qué nos falta? Alégrense, hermanos, lo digo nuevamente, alégrense. Gocen, canten de júbilo en el Señor. Alégrense en la medida de su amor, de que Dios es Dios, de que Jesús es Dios. El Señor está sentado a tu derecha. Estas palabras contienen para nosotros una felicidad infinita, igual a nuestro amor, porque en ellas se describe esa felicidad infinita de aquel a quien debemos amar infinitamente, de aquel cuya felicidad hace la nuestra en el cielo y sobre la tierra también. Aún en el cielo no podríamos ser felices si no pusiéramos toda nuestra felicidad en Dios. Alegrémonos sin fin de que Dios es Dios, de que Jesús es Dios. Qué importante es repetirlo, desgranar estos misterios gloriosos del Santo Rosario y gozarnos en esto sin fin. Jesús es mi Rey, pero no un rey en el palacio del Louvre o de Versalles, un rey en mi corazón, un rey en mi vida. Mi Rey no reina como los demás reyes de la tierra, no domina haciendo pesar su poder, sino haciéndose el servidor, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida. Quiero que reine en cada minuto de mi vida. Quiero que sea el Rey de mi espíritu, de mi trabajo, de mi corazón. Jesús, mi vencedor,
En este mundo tengo que afrontar toda clase de combates, pero Jesús es mi victoria. Él triunfa cuando logro hacer triunfar la justicia, la conciencia profesional, la verdad, el amor. En un mundo en que fuerzas contrarias están desencadenadas, Jesús, Él es mi sacerdote eterno. En cada misa renuevo la ofrenda que hizo de sí mismo, una vez por todas en la cruz, y participo de este sacrificio maravilloso que Él hizo un día en sí mismo y hasta el fin. Muchos jóvenes y adultos ya no van a misa, y no van porque dicen que se aburren. ¿Qué imágenes damos del cuerpo y la sangre de Cristo? No es cuestión de liturgia, ni de rito, ni de ningún truco. Ningún ambiente es capaz de hacer interesante esta hora fantástica de la misa. El mayor acto de amor, el mayor acto de servicio que haya sido jamás vivido por un corazón humano. El don total de sí mismo que Jesús quiso vivir libremente. No hay mayor amor que dar la vida por aquel que se ama. Nadie me quita la vida, yo la doy. Y habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin, dice la palabra. Este es mi sacerdote. Este ante quien celebro cada Eucaristía, ante quien me postro, ante quien estoy orando frente al tabernáculo, adorándolo, fuente inmortal de la que bebo cuando comulgo. Es una celebración del amor, es una presencia del amor, es una fuente del amor. Para poder comprender este Salmo 109 de Gloria Divina, es interesante escuchar a Pascal. Dice él: inútil hubiera sido para nuestro Señor Jesucristo venir como Rey, para manifestar su reino de santidad. Él vino en el esplendor de su orden, escandalizarse de la humildad de Jesús, es hacer el ridículo. Pero los hay que solo admiran las grandezas carnales. Este Jesús que se esconde en las formas de pan y vino, todo Él quiere ser tu alimento. Todo Él, su palabra, sus gestos, su vida entera. Las palabras que te sigue diciendo al oído en el corazón cuando orás. Medítalo con este canto de Jesús Adrián Romero. Pan de vida. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús,
sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Cuando flaquean mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi deseo, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Eres el pan de vida eterna, Jesús. Eres lo que mi alma necesita. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Aleluya. Tú eres el pan de vida eterna, Jesús. Y queremos de ti, Señor, cada día comer, experimentar tu presencia, Dios. ¿Sabés que cada celebración eucarística es una proclamación de la muerte del Señor hasta que por fin vuelva? O sea, las celebraciones eucarísticas tienen que hacerse al ritmo de la historia humana, teniendo en cuenta que esta historia tendrá que ser salvada de su mortalidad y convertida en reino de Dios. Escuchá cómo te lo dice la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto, capítulo 11, versículos 23 al 26. Hermanos, lo que yo recibí del Señor y a mi vez les he transmitido es lo siguiente. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo:
esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: Esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía. Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Este texto, usado abundantemente en la liturgia eucarística, como es lógico, pertenece indiscutiblemente a ese material tradicional que Pablo usó para componer sus cartas. El mismo apóstol lo dice con claridad. Y justamente la formulación de esta carta, fíjate, coincide mucho con la del Evangelio de Lucas y se diferencia de la de Marcos y Mateo. Diferencias especialmente apreciables en las palabras sobre el cáliz, pero también en las del pan. La aportación más propia de Pablo se encuentra en el versículo 26, donde relaciona la Eucaristía con la muerte del Señor. Y básicamente se trata de actualizar esta relación. Es lo más importante en toda la teología de San Pablo. La salvación acontecida en la muerte y en la resurrección de Cristo. La Eucaristía tiene uno de sus sentidos principales justamente en hacer revivir esta relación que ha establecido y que establece el creyente, cada creyente, con esos acontecimientos de salvación tan importantes. Y en este sentido, la memoria no es, como sabemos de sobra, un mero recuerdo. La memoria es presencia actual de aquel acontecimiento único, del Calvario, de la mañana de Pascua. La Eucaristía pone ante nuestros propios ojos el compromiso que hemos establecido con Cristo, muerto y resucitado. Cuando venimos a la fe y cuando permanecemos en la fe. En Corinto han surgido abusos en la celebración de la Cena del Señor. Y estos abusos se manifiestan en esas divisiones profundas dentro de la comunidad. Y esta actitud, esta división, impide la celebración de la Eucaristía. Son un atentado contra la comunidad y contra Dios. Pablo recuerda la tradición que se funda en Jesús. Y el texto establece una relación estrecha entre la Eucaristía y la pasión y muerte de Jesús. Hay que subrayar este título de Kyrios, de Señor, que puede indicar una formulación litúrgica. El sentido del cáliz es justamente la realización y la ratificación de la nueva alianza. Al derramar su sangre en la cruz, Jesús sella el pacto del final de los tiempos que había anunciado Jeremías. En el Sinaí, al hacer la alianza, Moisés había derramado la sangre de las víctimas inmoladas. Qué importante este sentido de la memoria, este memorial, que tiene un sentido muy amplio, muy profundo. La comunidad tiene que celebrar el ágape, no para recordar a Jesús muerto, sino para celebrar la memoria del Kyrios, del Señor, del Jesús resucitado. Dice que está presente en la celebración, dice que hace participar de su cuerpo y de su sangre. La Iglesia se edifica al reunirse para celebrar la Cena del Señor. Por lo tanto, las divisiones, que lamentablemente son un fenómeno siempre actual en la Iglesia,
no son algo querido por Dios. Los motivos, la intensidad, pueden ser muy diversos. En Corinto era el mayor relieve que se daba a la libre realización personal sobre la comunidad, por ejemplo. Pero cuando se celebra la Eucaristía, en la acción litúrgica, ahí se está manifestando justamente el núcleo existencial de Cristo. Jesús es el hombre de la disponibilidad total. Y el banquete de la Eucaristía es el signo de la unidad. En la cena del Señor se da esa profunda relación entre el cuerpo de Cristo en la Eucaristía y el cuerpo de Cristo representado en toda la comunidad reunida. El cuerpo de Cristo en sentido cristológico es la fuente del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Mi cuerpo, dice Jesús, se entrega por ustedes. Háganlo en memoria mía. Esta copa, mi sangre, la beberán en memoria mía. Fíjate que el acto de la Eucaristía es el acto de una comunidad que recibió en el pasado, la noche en que, un don. Jesús fue entregado. Ofreció su cuerpo y su sangre por sus discípulos. Y a partir de aquella noche, la comunidad recuerda, celebra el memorial del don que le fue hecho, don del pan y del vino, signos del cuerpo entregado, signos de la sangre derramada. Reencuentra el sentido de este don, que es la alianza establecida entre Dios y los hombres. Reconoce, proclama, anuncia este gesto de Dios, este gesto en favor de los hombres, mediante la muerte del Señor. Está diciendo su esperanza del día en que esta alianza va a quedar concluida plenamente, cuando venga el Señor. Cuando venga el Señor. La Eucaristía es un gesto de familia. La Eucaristía es el momento en el que la comunidad expresa su razón de ser, el sentido de su vida. No confina al grupo que la realiza a un sitio apartado. La Iglesia, que anuncia la muerte del Señor hasta que Él vuelva, sabe muy bien que esta muerte, que esta última venida conciernen a todos los hombres. Ella se encuentra en la situación de los discípulos del Evangelio que reciben el pan que Jesús les da, pero lo recibe para distribuirlo a todas las gentes. Medita en este misterio inefable, el Señor que te entrega su propio cuerpo y su propia sangre para que tengas vida eterna. Hacelo con este canto de Miguel Casina, Pan de Vida. Oh, gracias, Señor. Él es el único que sacia nuestra necesidad. Canta conmigo estas palabras: Señor, tú eres el pan de vida para mí. Tú eres el pan de vida. Tú eres el pan de vida. Y atiendes cada día a mi necesidad. Tú eres el pan de vida.
eres el pan de vida. Y atiendes cada día a mi necesidad. Sáciame, Jesús, lléname de ti, pues solo tu presencia me sustentará. Sáciame, Jesús, lléname de ti, pues solo tu presencia me sustentará. Dilo conmigo. Eres el pan de vida. Tú eres el pan de vida. Y me atiendes cada día. A mi necesidad. Tú eres el pan de vida. Solo tú eres el pan de vida. Y atiendes cada día a mi necesidad. Sáciame, Jesús, lléname de ti, pues solo tu presencia me sustentará. Sáciame, Jesús, lléname de ti, pues solo tu presencia me sustentará. Por última vez, dilo conmigo. Eres el pan de vida. Eres el pan de vida. Oh, sí, y atiendes cada día a mi necesidad. Levanta tu voz y dilo. Sáciame, Jesús, lléname de ti, pues solo tu presencia me sustentará. Sáciame, Jesús, lléname de ti, pues solo tu presencia me sustentará. Sáciame, Jesús, lléname de ti, pues solo tu presencia. Oh, sí. Solo tu presencia me sustentará, pues solo tu presencia me sustentará. Oh Jesús, queremos decirte, Padre, ¿cuál es la razón de estar en este lugar? ¿Cuál es el propósito de estar aquí en este lugar? Para levantar tu precioso nombre. Te invito a que escuches un relato del Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos del 11 al 17, que dice así: Jesús habló a la multitud acerca del reino de Dios y devolvió la salud a los que tenían necesidad de ser sanados. Al caer la tarde, se acercaron los 12 y le dijeron: Despide a la multitud para que vayan a los pueblos y caseríos de los alrededores en busca de albergue y alimento, porque estamos en un lugar desierto. Y él les respondió: Denles de comer ustedes mismos. Pero ellos dijeron: No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente. Porque eran alrededor de 5.000 hombres. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: Háganlos sentar en grupos de alrededor de 50 personas.
Y ellos hicieron sentar a todos. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición, los partió y los fue entregando a sus discípulos para que se los sirvieran a la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con lo que sobró se llenaron 12 canastas. El texto de la multiplicación de los panes constituye uno de los signos reveladores más importantes de todo el Evangelio. Y como es habitual en San Lucas, la figura de Jesús comienza a manifestarse también aquí, a partir de esta doble perspectiva de las palabras y de los hechos. Abre a los hombres el camino del reino que ofrece la salud, que ofrece la vida nueva. Y sobre este fondo, precisado ligeramente, viene a revelarse el signo de los panes. La esperanza en el banquete constituía uno de los grandes elementos de toda la apocalíptica tradicional judía. El Apocalipsis de Isaías precisaba, dice, y preparará Yahvé Sebaot para todos los pueblos un festín de manjares suculentos, un festín de vinos generosos. Estos banquetes aluden a la felicidad del que recibe el pan del reino de Dios. O por ejemplo cuando afirman que Jesús anhela ansiosamente la comida del reino que se está acercando, Lucas 22:16. Y sobre este fondo se precisa todo el contenido del signo de los panes. Los que siguen a Jesús tuvieron que prescindir de todas las seguridades que ofrece el mundo. Entra la noche, están solos, sienten hambre, no tienen comida porque están lejos del lugar poblado, y entonces en medio del desierto, a la llegada de la noche, Dios repite los antiguos prodigios de la historia de su pueblo. Aunque los hombres piensen estar solos, perdidos, Jesús se encuentra en medio de ellos repartiendo su misterio a manos llenas. Enseña, cura y ofrece el alimento. Es difícil encontrar una imagen más valiosa del sentido y de la obra de Jesús. Los que le siguen tienen que arriesgarse, dejando atrás el mundo antiguo, su seguridad, su comida. Pero una vez que ya lo hicieron, no necesitan decir nada. Jesús conoce las necesidades de cada uno. Jesús nos ayuda. No interesa demasiado la manera concreta en que se realizó este signo. Lo que importa es que Jesús dio de comer abundantemente al pueblo. Lo que importa es que este gesto suscitó entre los suyos ese entusiasmo mesiánico, de forma que los hombres descubrieron que el banquete del reino ya empezó a realizar. Parece como si de pronto se hubieran rasgado los antiguos niveles de las cosas, y da la impresión de que el mundo de los pobres, el mundo de los perdidos de la tierra, se termina y surge la verdad definitiva de la vida. Y a manera de conclusión, habría que señalar los elementos más valiosos del signo de los panes. En primer lugar, este gesto constituye una revelación del final de los tiempos. Por medio de Jesús se está mostrando cómo aquel que ofrece el alimento da la vida al pueblo. Además, en el gesto se desvela el poder de los apóstoles. Fíjate que por sí mismos son incapaces de ofrecer comida al pueblo.
Solamente cuando reciben el pan que les regala Cristo pueden alimentar verdaderamente al pueblo. Y dentro de una vivencia de iglesia, el milagro se ha convertido en anticipo, en señal de la Eucaristía. El mismo comportamiento de Jesús, que pronuncia la bendición, que parte el pan, que le ofrece a los hombres, nos dirige justamente en esta dirección. Y por eso aquel comer juntos, en la atención de la esperanza del fin de los tiempos, se convirtió en el signo fundamental de la Iglesia, la Eucaristía. Y finalmente todo esto nos lleva hacia otro plano, hacia esa comida fraternal y abundante, donde los dones del reino se ofrecen a todos los salvados y se anticipan acá en la tierra, y esto significa que los bienes de este mundo son los medios, los manjares de un banquete en el que todos se encuentran invitados. Y por eso, en una sociedad donde la injusticia separa brutalmente a unos de otros, es muy difícil recordar el gesto de la multiplicación de los panes y celebrar de verdad la Eucaristía. Jesús invitó a todos con unos mismos panes en la multiplicación y en la Eucaristía. Los bienes del banquete del reino son comunes, y por lo tanto una sociedad donde los hombres se roban mutuamente la comida o se oprimen mutuamente está indicando que no sigue a Jesús, que no tiende hacia el banquete definitivo del reino de Jesús. El Señor nos invita a vivir un mundo, una sociedad transformados. La Eucaristía es signo del mundo que esperamos y del mundo que queremos realizar. Y del mismo modo que Jesús se entrega y se multiplica para todos, Él nos está invitando a entregarnos y a multiplicarnos también nosotros para todos. Te invito a que lo medites con este canto de Manuel Espinosa, Mi pan, mi luz. Al entrar a tu santo lugar, me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. En confianza yo me puedo acercar. De tu mesa quiero participar. Todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar mi pan, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción. Eres tú, Jesús, solo tú. Al entrar a tu santo lugar, me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. En confianza yo me puedo acercar. De tu mesa quiero participar. Todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar mi
me cantas, me amas, me cuidas, me abrazas, me cantas, me amas, me cuidas, me abrazas, me cantas, me amas, mi pan, mi luz, mi oración, eres tú, Jesús.